Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto podcast, donde hablaremos sobre la visión que debe tener el ingeniero constructor. Este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer la carrera de Ingeniería en Construcción, como también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar algunas temáticas como asignaturas de estructura, economía circular, costos, tenemos a la Cámara Chilena de la Construcción también invitado, entre otros. Esperamos que los podcasts de nuestro canal sean provechosos para usted y disfrute de cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno Luco, quien dirigirá la conversación de cada podcast. Nos acompaña Gillian Roth Retamales, alumna de la carrera de Ingeniería en Construcción. Bueno, nuestro invitado de hoy es Gerardo Soto Díaz y vamos a conversar sobre la visión que debe tener el ingeniero constructor. Gerardo es ingeniero constructor de la Universidad de Viña del Mar, jefe del Departamento de Operaciones de la empresa Incos Limitada. Se desempeña como docente en la Universidad de Viña del Mar y también en la Universidad de las Américas. Con nosotros dictan las asignaturas de Ciencia de los Materiales, Tecnología del Hormigón, Obras Viales y Laboratorios de Mecánica de Suelo y Fundaciones. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, muy bien. Y desde ya agradezco la invitación tuya, la de Gillian, ya, y creo que son muy importantes este tipo de comunicaciones porque indudablemente esto va abriendo otras posibilidades para que otras personas escuchen, especialmente los que son los alumnos, aquellos alumnos de enseñanza media que están buscando un futuro, creo que es bastante importante. Es cierto, es cierto. Mm. Gerardo, vamos a comenzar con las consultas, ya, con las preguntas. Tengo entendido que usted estudió en esta universidad, ¿cierto? Usted estudió en la Universidad de Viña del Mar. ¿Cuánto tiempo está usted colaborando entre sus años de alumno y profesor a esta universidad? Sí, así es. Yo entré a la universidad el año 1987. La verdad que es una pregunta que me va a poner un poco viejo en esto. Eh, en el año 87, y si sacamos cuenta, estamos hablando ya 33 años, ¿ya? Como alumno, no lo saqué en 5 años, lo soy bien franco al público, lo saqué en 6 años, la carrera, ¿ya? Y bueno, y con todo el periodo de docencia ya son 33 años que estamos dentro de la Universidad de Viña del Mar. Y como profesor, ¿desde qué época nos acompaña? Sí, ¿Pasó como algún tiempo profesor. entre titulado y profesor, no? No, la verdad es que ahí, claro, es toda una historia, una anécdota. Cuando yo entré a la universidad, yo trabajaba, ya llevaba 3 años, que tuve la posibilidad, cuando estaba, de hecho estaba en cuarto medio tuve la suerte de hacer una pasantía. Salía de enseñanza media, en las mañanas tenía clase y me iba en las tardes una pasantía al Laboratorio Regional de Vialidad. Vamos hablando del año 84, 85, por ahí. Y bueno, terminé mi cuarto medio y seguí ahí, la verdad. Seguí ahí trabajando, laborando en el Laboratorio Regional de Vialidad en aquellos años. Y bueno, siempre con querer estudiar. A mí no se me dio la posibilidad inmediata de poder estudiar por distintas razones, ciertas responsabilidades ya, y la situación no estaba muy fácil en ese tiempo. Así que de alguna manera pretendía seguir esa línea. Al final logré hacer un sacrificio, entrar a la Universidad de Viña del Mar, y ahí en ese tiempo había un profesor que era Heriberto Arago Valle. Y Heriberto Arago Valle, él hacía clases de mecánica de suelo, de fundaciones, y él había sido mi jefe en el laboratorio. Entonces, por ahí fue un poco la entrada. No pude hacer clase inmediatamente porque era medio raro, extraño que un alumno que llegara a primero de universidad, ¿ya?, le hiciera clase a los de tercero. Entonces, en ese tiempo estaba María Isabel Cortés, ¿ya?, a que la recuerdo muy gratamente, y me dijo, no, todavía no es posible. Bueno, después se dieron las cosas, y después yo creo que fue en el tercer año de universidad, por ahí, tercero, cuarto año de universidad, que me dieron la posibilidad de hacer las clases del laboratorio, y ahí empezamos con todo esto de lo que fue la docencia. Así que ya son bastantes años en este rubro.
Eh, Oye, Gerardo, ¿nos puedes contar un poco sobre tu experiencia laboral eh, y además como docente? ¿Cómo ha sido eso? Ya algo nos contaste de los inicios, pero ¿cómo ha sido tu experiencia laboral y como docente en todos estos años profesionales como ingeniero constructor? Ya, mira, bueno, un poco recordando esto de la docencia, si no recuerdo, fue en el año, entre el año 90 y 91. Por ahí fue como empezamos con el tema de la docencia. Y tal como te indicaba anteriormente, yo ya había tenido la posibilidad de trabajar en lo que era el área de construcción, específicamente en el área de obras viales. Y, y también se daba de que habían profesores de la universidad que también estaban en el rubro de obras viales. Entonces, de alguna manera, teníamos cierta comunicación, ciertos contactos, ¿ya? Y empezó a producirse un trabajo paralelo entre docencia y esta parte laboral que fue naciendo. En todo este periodo donde estaba como docente, también, bueno, nació una de las empresas que hoy estoy, hasta el día de hoy, estoy, y que ya venía la idea, soy el primer contratado de esa empresa, donde en esa empresa también hay un docente de muchos años, que es de la Universidad de Valparaíso, donde hizo caso en la Universidad de Viña del Mar. Entonces se empezaron a ligar muchas circunstancias, ¿cierto? Variables ya, y que empezaron a jugar a favor. La verdad es que fue a favor y se logró de alguna manera equilibrar y hacer cosas en paralelo, como es la docencia y la parte laboral. Es un poco la historia, continúa la historia de la primera pregunta, la segunda pregunta que me hiciste. Oye, Gerardo, y ¿Mm? de estos proyectos de construcción en los que tú has participado a lo largo de tu carrera profesional, ¿cuál crees tú que ha sido un gran desafío para ti? ¿Por qué? Ya, bueno, yo desde ya, para los oyentes, los que estén viendo esto, todas las obras son un desafío. Si no las pensamos así, de alguna forma estaríamos mal, partiendo con lo que primero dijiste tú, Rodrigo, de lo que es la visión del profesional. Siempre en nuestra mente tiene que estar que toda obra va a ser un desafío. Ahora, si a lo mejor pensamos cuál es la que me ha traído un poco más de complicaciones, o cuál ha sido la que me ha llevado a ese aprendizaje que todos necesitamos, la verdad es que son varias. Y yo diría que la primera fue un puente. La primera justamente fue un puente que se realizó eh, para el MINBU, para el Servio, en este caso en la quinta región, donde todavía no era profesional, fíjate, todavía no era profesional, ya estaba a punto de ser profesional, y, y había un profesional residente que justo se dio de que un día me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Yo tal día no voy a estar. Le pregunto, ¿cuál día? Tal día. Y, y yo me pongo a sacar cuenta de la programación y era justo el día donde había que instalar las vigas del puente. Y yo entre mí decía, oiga, señor profesional, me va a dejar solo acá, pues. Entonces, para mí fue un aprendizaje enorme. La verdad es que fue gigante, ya porque, si bien es cierto, había estado siempre en la hora, pero enfrentarme a un manejo que en ese momento, para tan nuevo, colocar unas vigas para puente, instalarlas, montarlas, todo lo que significaba, sin duda ese fue uno de los primeros y grandes desafíos. Después han venido otros, Paseo Wheelwright, el costero, el último ha sido el ascensor patrimonial Espíritu Santo, eh, estuve también en entorno sumergido. El entorno sumergido es una especie de fundación de control que tiene Merval ahí en el sector de Limache, que incluso estuvimos con alumnos de la universidad, don Antonio Maltrana, que hoy día es profesor de topografía, trabajamos juntos en ese lugar, en esa obra, que él también tiene anécdotas importantes ahí que decir, lo que significaba la precisión, estaba viendo la topografía. Bueno, yo creo que esas han sido obras que sí me han dejado grata experiencia, y también otras no gratas, porque esto no siempre es felicidad. Es verdad, Gerardo. Todo proyecto de construcción, obra, eh,
genera una expectativa tal que uno tiene que tomarla como un desafío para enfrentarla como un profesional. En base a eso, en tu experiencia como constructor, ¿cómo crees tú que se puede llegar a ser un profesional integral? Mm. Sí, igual esa es una pregunta, ¿cómo te diré? Que indudablemente va relacionada mucho con la persona, ¿ya? Aquí van involucrados no solamente lo que es lograr ser profesional mediante un título, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Eh, aquí hay valores de por medio, hay una persona de por medio, y esa persona también tiene que estar clara de que va a trabajar también con personas, ¿ya? Entonces, ser integral tiene varias partes, ¿sabes? Ser técnico, ser administrativo, ser humano, tener valores, ¿cierto? Tienen varias cositas ahí. Pero hay uno de los puntos más importantes para ser profesional y lograr esta integridad, que es eh, conocer. Yo creo que conocer, estar abierto a conocer, estar dispuesto, ¿cierto?, a pertenecer. O sea, todo profesional tiene que tener un grado de pertenencia. Si tú no te sientes que perteneces o que eres partícipe de algo, ¿ya? No vas a encontrar a ese profesional integral, no lo vas a hacer. Por lo tanto, una de las primordiales formas de poder lograr hacer algo uno es el esfuerzo, ¿cierto? Otro es el estudio y otro, de alguna manera, es llegar a lograr este tema valórico, digamos, ¿ya? Este tema donde la moral y la ética indudablemente están ahí presentes. Bien, Gerardo, y a tu juicio, ¿qué visión debe tener un ingeniero constructor al enfrentar una obra? Antes, durante y después del proyecto. Ya, esa casi la filosofía de construir. ¿Ya? Son tres preguntas como bien, o tres etapas, como queramos llamarlo, pero súper importante, que eh, es casi para una tesis. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo lo más cortito posible. Eh, el profesional de hoy en día tiene que, primero una cosa que tiene que tener claro, que tiene que creerse profesional. ¿Ya? Creerse profesional es un poco lo que habíamos hablado antes de toda esta forma de ser y, ¿cierto? Y estas condiciones que debe tener como persona y estudio y esfuerzo. ¿Ya? Y este profesional debe tener presente de que él va a lograr una meta, tiene que lograr un objetivo. Y ese objetivo está relacionado con un desafío y también con un aporte, ¿ya? Un aporte quizás en la empresa que está trabajando, un aporte para el mismo, pero allá una situación bien importante, que es un aporte, nosotros los constructores hacemos un aporte a la sociedad, ¿ya? Y como aporte a la sociedad, tenemos que tener presente, ¿ya?, que el cuidado de hacerlo bien, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que mentalizarnos como profesionales. Aparte de que nuestro producto, nuestra venta, ¿cierto?, es lo que nosotros dejamos, ¿ya? Y es la única forma de demostrar que ahí está presente un profesional que no ha estado solo, porque eso hay que decirlo, no ha estado solo, ha estado con todo un equipo de trabajo, ¿ya? Trabajadores de todo. Entonces, lo primero que tiene que tener presente. Entonces, antes de iniciar, si hablamos delante, este profesional tiene que ser capaz, ¿ya?, de una de las cosas que nos dieron, ¿ya?, y que es fácil, de leer. Y yo ahí no voy a entrar a profundizar, pero una de las grandes problemáticas que hoy existen como profesionales es que no se lee, ¿ya? No se lee. Y el no leer significa no leer una construcción, significa no leer los planos, no leer las bases administrativas, no leer las especificaciones técnicas, no leer reglamentos, no leer convenios. Si no hacemos eso, ya antes, y logramos internalizar realmente como corresponde, ya partió ese profesional, no partió bien, ¿ya? Él debe tener claro dónde está parado antes de enfrentar esta obra. Por otra parte, en el antes, también tiene que considerar a qué se enfrenta en el sentido de cómo fue estudiada la licitación. ¿Qué se pensó? Porque estudiar una licitación no solamente significa colocar números, hacer análisis de precio unitario, porque de alguna manera nosotros mismos le enseñamos al alumno eso, oiga, usted haga un análisis de precio unitario, saque un rendimiento,
¿cierto? Obtenga los datos, llegue al valor, saque unos gastos generales, claro, y hacemos todo en el aprendizaje, en el contenido, ¿no? Nos enfocamos en eso. Pero sin embargo, detrás de eso hay, hay, un, hay una filosofía, ¿cierto?, de qué es lo que quiere la empresa, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que persigue? ¿Realmente ese análisis de precio unitario es el que me conviene o no me conviene? ¿Realmente esos gastos generales están adecuados al perfil de la empresa? No, entonces hay muchos factores ahí. Eso lo tiene que saber, porque si no lo sabe el profesional, se va a ir por su rienda pensando lo que es para él es mejor, siendo de que él tiene que pensarlo de que esto es en beneficio globalizado, ¿ya? Eso tiene que estar atento. Ahora, si hablamos del durante, lo primero que hay que iniciar al durante, él tiene que, ¿cómo les digo? Hay que pararse en la obra donde no existe nada. Si tenemos si tenemos que hacer una edificación, nos vamos a parar en el terreno, que es un sitio eriazo, y nos vamos a parar ahí. Vamos a tratar de imaginarnos, ¿ya? ¿Cómo vamos a enfrentar esta obra? ¿Por dónde voy a entrar el camión? ¿Por dónde están las vías de acceso? Lo mismo para un camino, lo mismo para... Bueno, sin duda hay que localizarse y tratar de imaginarse cómo lo vamos a enfrentar. Para luego deben, que yo se lo digo bastante a los profesionales que trabajan conmigo, que yo necesito un informe técnico antes de que partan la obra. No pueden llegar, ¿ya?, y empezar a ejecutar sin saber si el proyecto que van a ejecutar está bien concebido. Debo analizar ese proyecto, porque a lo mejor el proyecto es hace de 1 año, 2 años, 3 años, que se da mucho, 4 años, que se da mucho, entonces las condiciones van cambiando. También porque pueden haber errores, ¿ya? A lo mejor no existe trazabilidad entre los planos y la especificación, entonces hay un estudio ahí que debe ejecutar, ¿ya?, justo en el inicio del durante. Justo en el inicio del durante debe estar ahí, ¿ya? Y una vez que hace ese informe técnico donde busca toda esta inconsecuencia, consecuencia o trazabilidad, ahí él va a tener una claridad del proyecto y va a poder desarrollarlo y va a poder gestionarlo. ¿Ante quién? Ante el mandante, ante el inspector y dentro de la misma planificación y la programación ya que pueda tener en la obra. Y lo demás ya empieza a resultar de lo que son las programación, su organización, la planificación y algo bien importante que hay que tener, un concepto de armonía, ¿ya? Un equilibrio de armonía ya donde debe estar en forma totalmente vertical, ¿ya? Yo creo que ese es el durante. Y obviamente cumpliendo con todos los requerimientos y normativas y exigencias que nos piden. Y ya después, al finalizar, ¿cierto? El después, la retroalimentación es súper importante. Ahí retroalimentarse y ver dónde estuvieron los errores, dónde ese análisis de precio de unitario realmente no era ese precio, ¿ya? Volver a llevar esta información y hacer el seguimiento. Uno no debiese quedarse tranquilo, hoy viene la recepción, una recepción provisoria, ¿cierto? Uno no debiese quedarse tranquilo, ¿ya? Debiese decir, ya, cada cierto tiempo voy a ir a mirar cómo está. Por último, la curiosidad, ¿no? Por último, la curiosidad. Entonces, creo que ese tipo de tener esta visión, ¿cierto? Que es una visión totalmente profesional, va a ser un logro en definitiva, ya acostumbrarse a una metodología, todos tenemos nuestras metodologías, aquí no hay nada escrito, ¿ya? Pero hay cosas básicas y sólidas que nos van dando en el tiempo tener esta visión y que se va aprendiendo obviamente mediante la experiencia. Yo creo que por ahí va poco, en forma muy acotada la pregunta que me acaba de hacer Rodrigo. Te agradezco, Gerardo. ¿Nos podrías mencionar, a pesar de que ya lo has conversado un poco, lo has mencionado, qué errores crees tú no debemos cometer los ingenieros constructores cuando estamos ejerciendo nuestra vida profesional? Ya. Bueno, sí, en realidad es que un poco eso, un poco eso. A lo mejor sumarle lo siguiente, sumarle que también hay que tener cuidado podríamos pensar de lo que estamos hablando de aquel profesional joven, ¿ya? Pero también, quizás también hay que llevarlo al profesional como uno ya más
un poco más recorrido, que tampoco hay que caer en el siguiente error, que es el error de creer que todas las obras son iguales. No porque yo hice un camino, en mi caso, que es mi especialidad, o un puente, o una obra civil, eh, este puente va a poder ser de igual forma que el otro puente de otra licitación. No va a ser, aunque tenga incluso los mismos planos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de cambiarse de lugar ya cambió todo, ya cambió. Entonces, yo diría que uno de los errores que se pueden cometer es creer que sabemos las cosas, ¿ya? Creer de que ya construí esto, así que el otro va a ser lo mismo. No, no va a ser lo mismo, va a ser diferente, va a ser totalmente diferente. Sí voy a tener más experiencia y eso me va a ayudar mucho, pero yo creo que por ahí va. No, no caer, no digamos, no pensar en el copy-paste, que se acostumbra mucho hoy en día el copy-paste, ya, no, en las obras no es así que hay que tener mucho cuidado con ese error. Oye, Gerardo, ¿y qué puntos o aspectos crees tú que debemos considerar al momento de tomar decisiones dentro de un proyecto de construcción? Ya, igual no es fácil esa pregunta. El- Fíjate que esto lo hemos conversado y también lo hemos conversado con algunos profesionales, ¿ya? Y se reiteran ciertas cosas. No sé, voy a colocar un ejemplo. Un profesional que está en obra y que uno lo coloca como un ingeniero residente, que lo coloca a cargo de esa obra, es porque de alguna manera es porque creemos en él, ¿cierto? Porque hay un grado de competencia, ¿ya? Y están las capacidades, ¿ya? Sin embargo, para creer en alguien, ¿cierto? Es porque de alguna forma hay que buscar ciertas verdades, ¿ya? O si esa verdad está en la confiabilidad, ¿ya? La toma de decisiones es realmente importantísima. Hay tomas y tomas de decisiones. Hay tomas de decisiones que pueden estar dentro de una obra a cargo de ese profesional, pero hay otras tomas de decisiones que son un poco más grandes, ¿ya? Que debe estar en conjunto con, digamos, con gerencia, ¿cierto? Con el gerente de operaciones, con el que está más arriba, ¿ya? Porque involucran de alguna manera costos asociados que están ahí. Entonces, esa toma de decisiones hay que ganársela. Hay que ganársela, hay que escalonar en esta toma de decisiones. Y, y la única forma es lograr tener credibilidad en esa persona. Y para lograr tener credibilidad en esa persona es porque esa persona de a poco ha sido consecuente, ha sido ordenada, ha sido estudiosa, ha logrado objetivos. Yo no voy a ir a ganarme la confianza, ¿cierto?, para una toma de decisiones en forma inmediata. Entonces, hay un trabajo ahí que el profesional debe hacer, que mostrarse, porque, bueno, acuérdense que nosotros también somos un producto, así que tenemos que mostrarnos como tal para lograr que esa confianza nos entreguen para poder llegar a tomar decisiones más importantes. Gerardo, ya para empezar a finalizar con las preguntas de de la temática que estamos viendo hoy día, eh, luego vamos a pasar a unas preguntas que son más, como consejos hacia postulantes de la carrera. Quisiéramos finalizar con la siguiente. Al adjudicarse un contrato, cuando la empresa constructora, ¿no es cierto?, le encargan la labor de construir el proyecto, ¿cuáles son los desafíos del profesional hoy en día? Bueno, eso está un poco relacionado con la pregunta del antes, durante y después. Yo creo que va ahí también, hay varias respuestas ahí en eso. Pero, digamos, para seguir ligando un poco lo anterior y poder continuar, eh, claro, hay varios desafíos, hay varios desafíos. Hoy en día está tan dinámico, de hecho, esto es una carrera muy dinámica, ¿ya? Esto es una profesión muy dinámica, pero hoy en día está mucho más dinámico, a pesar, ¿ya?, de que la tecnología está ayudando mucho, ¿cierto? Uno podría decir la tecnología, existen software, puedo dibujar más rápido, los cálculos pueden hacerme más rápido, pero sin embargo, eso también genera dinamismo, porque los resultados se obtienen más rápido, ¿cierto?
O sea, las conclusiones se obtienen más rápido. Puedo tener programado, no sé, algún, algún proceso en específico, ¿ya? Pero dentro de ese proceso específico esperaba un tiempo, quizás sin parar, sin detenerme, y ya tengo un resultado de algo. Entonces, todo eso me va de alguna manera, me va empujando, me va empujando. Entonces, se logra ese dinamismo, se logra esa rapidez, ¿ya? Para poder, de alguna forma, ordenar esto, hay una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, que es dar tiempo. El profesional, ¿ya?, no debe pensar que su horario es normal, lamentablemente. No debe pensar eso. El profesional tiene que tener claro de que él, no sé, por decir algo, él de las 8 de la mañana, un horario de entrada normal, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, su gran parte es operativo, ¿cierto? Operativo, gestión, mover, porque tiene una masa de recursos que están en la obra que se están moviendo, y cada vez que se mueve algo es un costo asociado, ¿ya? Después ese profesional se le genera la pasividad, entre comillas, porque ya todos estos recursos en algún momento se van a detener en alguna jornada. Ese profesional debe seguir pensando, porque hubo un momento cuando no estuvo solo, tuvo toda una masa de movimiento, ya que estaba planificando, programando, controlando. Después tiene que darse el tiempo. Por eso esa palabra, darse el tiempo, a mí me gusta mucho. El profesor tiene que después en forma pasiva, tranquila, ver que todo lo que tiene programado para el otro día, para la otra semana, dependiendo de lo que pasó en mi jornada de ahora, digamos, la presente, va a seguir hacia adelante. Porque si cree que todo funciona como reloj, es un error más, ¿ya? No debe cometerse, ¿ya? Entonces, los profesionales, y como en otros rubros, ¿cierto? Hay que tener conciencia de que tenemos que darle más tiempo de lo normal, digamos. ¿Ya? Tenemos que salir un poco de aquel horario, poco, no voy a desmerecer a nadie, obviamente, un horario más de oficina, digamos. No, los que están en terreno tienen que darse cuenta de eso. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a finalizar con estas últimas dos preguntas ya más aterrizadas a la academia y desde tu experiencia ya como académico, profesor en la universidad. ¿Por qué crees tú que un estudiante debiera escoger la carrera de Ingeniería en Construcción de nuestra universidad, la Universidad de Viña del Mar? Ya. Se me vienen varias ideas Piénsalo, tranquilo. a la cabeza. Varias ideas a la cabeza. Mira, claro, por lo menos tuve la suerte de ser, yo creo que soy la segunda generación que entró, digamos. Entonces, de alguna forma uno va viviendo todo este proceso, ¿ya? Quizá un poco más alejado, no internamente, pero va viendo todo este proceso. Yo creo que una de las cosas importantes que tiene la Universidad de Viña del Mar, específicamente la carrera de construcción, que son 34 años, más o menos, si no me equivoco, 34, 35 años de la carrera de construcción. O sea, estamos hablando de varias generaciones, ¿ya? Varias generaciones que han salido de la universidad. Eso no es menor, para nada es menor. O sea, cada paso que se ha dado en estas generaciones, cada año, cada día, la universidad ha tomado experiencia, ¿ya? Y tomar experiencia, sin duda, es el valor más grande que puede tener toda persona y toda institución, especialmente en lo que es la educación. 34 años donde han habido aciertos y han habido errores, sin duda hacen a una universidad madura, ¿ya? Y que obviamente eso permite hacer logros importantes y generar mayores desafíos y estas decisiones un poco de las que estábamos hablando. Yo creo que eso es una gran virtud, una gran virtud. Lo otro importante, y a lo mejor lo voy a decir de muy de cerca este comentario, que yo lo que he visto en la universidad
lo que he logrado vivir hasta en todos estos años, es la diversidad. Yo creo que la diversidad es parte fundamental de tener ese profesional integral, ¿ya? Ese profesional o ese perfil de llevarlo hacia allá. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a tener distintas miradas, ¿ya? Va a tener distintas reflexiones. Los profesores, esta diversidad, me refiero a aquel profesor que es empresario, a aquel profesor que es proyectista, a aquel profesor que es de terreno, a aquel profesor que es de planta y es docente, a aquel profesor que, bueno, y podemos seguir nombrando especialidades, ¿cierto? Y esos profesores en esta universidad han estado presentes a lo largo de los años y siguen estando presentes. Entonces, cada contenido, cada contenido que está ahí, siempre va a contar con alguna anécdota, siempre va a contar con algún hecho real, siempre va a contar, ¿cierto?, con una vinculación propia de la realidad, de lo que está afuera, digamos. Entonces, eso indudablemente le da un plus totalmente diferente. La universidad evidentemente tiene una ganancia en eso, ¿cierto? Lo ha sabido trabajar bastante bien y eso indudablemente va a lo que es el alumnado, ¿ya? Y el alumnado logra internalizar y ojalá se dé cuenta de eso, de que esta diversidad obviamente es importante. Eso, Rodrigo. Y Gerardo, para finalizar, ¿qué recomendación tú le harías, tú, Gerardo Soto, le harías a un estudiante de cuarto medio o algún postulante de nuestra carrera que quiere estudiar ingeniería en construcción en la UEM? Sí, no, lógico. Lógico. Bueno, también bueno, está ligado un poco también con lo anterior, ¿cierto? Que porque en la universidad, ¿no es cierto? Porque en la universidad está ligado por lo que habíamos hablado, ¿ya? La respuesta que le había dado de esta diversidad que estoy hablando, que es bastante importante. Ahora, ¿cómo recomendar algo? Sugerir algo, recomendar algo, siempre hay, bueno, siempre hay que vivirlo, ¿cierto? Es la única manera de poder saber cómo se van dando las cosas. Pero un consejo siempre es importante. Yo le diría a ese muchacho, ¿cierto? A ese alumno que está en cuarto medio, ¿ya? Que lo primero, que tiene que tener una visión clara de la carrera que tiene que estudiar, indudablemente. Si decide estudiar ingeniería en construcción, eh, primero decirle que se va a enfrentar a una carrera bella. Esta es una carrera que para mí la encuentro muy hermosa, y donde él como persona va a lograr ser integral, ¿ya? Entonces les recomiendo aprovechar todas estas variables que tiene, ¿ya? Donde está el estudio, donde está el esfuerzo, y una de las cosas más importantes cuando uno entra a la universidad, que es la convivencia, ¿ya? La vida universitaria, ¿ya? Que es muy grata, ¿ya? Es muy grata. Hasta el día de hoy me encuentro con compañeros ahí de aquella universidad. De hecho, tengo un compañero, amigo, que ahora somos compadres, pues. Entonces esa convivencia grata, ¿ya? Permite tener una vida universitaria pasible, ¿cierto? Entonces, la recomendación es apuntar hacia allá, es decirle, ¿sabe? Si usted quiere estudiar ingeniería en construcción, vaya, claro, vaya a la Universidad de Viña del Mar, ahí se va a encontrar con una cercanía con la dirección, va a encontrarse una cercanía con los profesores y sea partícipe de esto. Es un poco volver a lo anterior, volver a la pertenencia, ¿ya? Y empezar, ¿cierto?, a disfrutarlo, ¿ya? A disfrutarlo y darse el gusto de pertenecer de alguna forma a una carrera que la verdad es que, claro, a lo mejor viene muy cerca, pero la verdad es que es bastante bonita. Eso, Rodrigo. Gerardo, te agradecemos enormemente el tiempo, tu disposición y a conversarnos acerca de la visión que tienes con respecto al ingeniero constructor, la temática abordada el día de hoy. A nuestros auditores, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro quinto podcast. Esperamos que nos sigan escuchando y no se pierdan nuestros próximos capítulos.